En este momento hemos querido hacer un recordatorio totalmente de lo que nuestro Señor Jesús hizo por nosotros. No hay película, no hay drama, no hay nada que nos pueda llevar a ese día, a la crucifixión de nuestro Salvador. ¿Sabe? La crucifixión tenía más tiempos, más de 500 años de existir antes que nuestro Señor Jesús fuera crucificado. Pero dicen que aún los creadores, los que imaginaron en castigar, los persas, que empezaron a usar la crucifixión, cuando dicen los historiadores que cuando los romanos tomaron la crucifixión para también tenerla dentro de sus ciudades como castigo, dice que fue todavía más cruel el castigo que ellos tenían cuando iban a crucificar a alguien. Pero cuando nuestro Señor Jesús fue entregado, no nada más era una crucifixión por algún crimen como todos los demás, sino sabe que era el odio hacia una persona. Y cuando el Señor estaba ahí ya en la cruz, Él da el sermón más grande y más importante que dio en todo lo que hemos escuchado hablar de Él. ¿Y sabe cuál fue? Las 7 frases que a usted y a mí nos daban salvación. De veras, esto es para regocijarnos. Amén, amén. Gloria a Dios. Porque cuando nuestro Señor Jesús estaba ahí en la cruz, después de haber sido maltratado, después de haber sido humillado, dice Isaías que su apariencia ya no era reconocible, después de que nuestro Señor estaba ahí exhibido públicamente delante de su familia, delante de su madre, delante de los discípulos que le habían seguido, delante de las mujeres. Él estaba siendo exhibido de la peor manera humanitaria que pudiera haber. Pero cuando estaba ahí exhibido delante de ellos, el Señor hace unas palabras y dice: Padre, perdónales, no saben lo que hacen. Lucas capítulo 23, versículo 34 dice: cuando llegó al lugar llamado la Calavera, ahí lo crucificaron a él y a los 2 malhechores, uno a la derecha y uno a su izquierda. Entonces Jesús dijo: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. ¿Tienes idea del costo de estas palabras? Alguien que estaba siendo dolido, que estaba siendo lastimado, que estaba siendo humillado, que su vida estaba acabando. Pues ve al Padre y le dice: Padre, perdónalos. Yo creo que para ti y para mí esas palabras no han sido fáciles. ¿Cuántas veces tú has perdonado? Hay cosas que por menos nos dejamos de hablar de por vida. Hay cosas que por menos nos amargamos por dentro. No aquí, en otro lado. Pero hay veces que cualquier ofensa nos lleva hasta la sepultura. Pero aún nuestro Señor nos estaba dando el ejemplo, diciendo: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Y esas palabras aún son para nosotros. Fíjate que no solamente son para los que lo estaban crucificando en ese momento, no eran tan solo para el pueblo que los estaba rechazando en este momento. A veces tú y yo lo rechazamos en algunos momentos, y esas palabras siguen vigentes, diciéndonos cada día: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. La segunda frase que nuestro Señor pronunció en la cruz es cuando uno de los malhechores ahí al lado empieza a hablar, y ahí se genera su segunda frase: en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso.
Y esto le voy a dar lectura a Lucas capítulo 23, versículo 39 al 43, y dice: uno de los malhechores que estaba ahí colgado injuriaba a Jesús diciendo: ¿no eres tú el Mesías? Sálvate a ti y a nosotros. Pero el otro respondiendo le dijo: ¿no temes tú a Dios porque estás sujeto a la misma condenación? Y en verdad hemos sido condenados con justicia, porque la sustancia que recibimos corresponde a nuestros crímenes, pero este hombre no ha hecho nada criminal. Luego dijo Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él le respondió: en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué preciosas palabras. Sabe, anteriormente la escritura nos revela que había un tiempo de espera cuando las personas morían. Y entonces estaban ahí. Jesús hace un relato cuando está hablando del rico y de Lázaro. Y entonces él hace un relato de cuando estaba allá y se acuerda que el rico estaba sufriendo y dice: Abraham, mándamelo, que moje mi lengua. Ellos estaban en dos estados diferentes. Y aún Abraham le dice: no puede ir, pues hay una barrera entre nosotros que no nos permite ir a ustedes ni ustedes a nosotros. Y ellos esperaban ahí la redención. Pero estas palabras que Jesús le dice al criminal cambió toda la historia. Toda la historia está en nuestros días. ¿Y sabe qué fue? Que le dijo al ladrón cuando le decía: sálvate y sálvanos. Y entonces el siguiente ladrón que estaba ahí dice: mira, tú y yo estamos muriendo porque lo merecen, pero él no ha hecho nada malo. Y entonces, ¿sabes qué? Reconociendo quién era el que estaba muriendo a su lado, creyendo a las palabras que Jesús les había hablado en todo el camino que él vivía con ellos, entonces ese ladrón voltea y le dice: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y ahí se hace la promesa que hoy es vigente para ti y para mí. En verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces aquí entra la importancia que tiene cuando tú y yo perdemos nuestra vida, porque entonces ahí se define a dónde vamos. Entonces ahí cobra la palabra vida. Y entonces tú eres el único con el Señor en tu corazón que sabes que si el día de mañana ya no despiertas, ¿dónde vas a despertar? Si esas palabras de cuando vengan a pedirnos, o ya sea que venga el Señor y nos arrebate como iglesia, bueno, nos vamos todos, pero si mañana algo nos pidiera y nos dijeran: hoy vienen a pedir tu alma, ¿realmente escucharíamos esas palabras de Jesús diciéndonos: no te preocupes, hoy estarás conmigo en el paraíso? La tercera frase de nuestro Señor en la cruz fue: mujer, ahí tienes a tu hijo. Y le dijo al discípulo: he aquí tu madre. El libro de Juan capítulo 19 versículo 25 al 27 dice: de pie junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, esposa de Clopas, y María de Magdala. Cuando Jesús vio ahí a su madre y al discípulo a quien amaba, dijo a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo le recibió en su casa. Mire, en el libro de Juan solamente hay 2 veces cuando hay una aparición de María, la madre, la que tú y yo conocemos como la madre de Jesús. Pero en esas 2 ocasiones nuestro Señor se refiere a ella como mujer. Una la podemos encontrar en Juan capítulo 2 versículo 4, cuando las bodas de Canaán, usted recuerda que ella va y le dice: ya se está acabando el vino, necesitamos que haga más. Y entonces él voltea y le dice: mujer, ¿qué tienes
conmigo. Porque aún había llegado la hora de su ministerio. Pero cuando está en la cruz, Jesús está haciéndonos un acto de decirnos una vez más a nosotros: yo soy Dios. Y entonces se refiere a ella. Miren, en la historia podemos encontrar que se dice que los historiadores piensan que para cuando llegamos a la crucifixión, María ya era viuda. O sea, José había fallecido. ¿Sí? Entonces, dice que aunque la Biblia nos da testimonio de que tuvo María más familia, más hermanos, Jesús, se dice que ninguno de ellos tenía la misma fe que de nuestro Señor Jesucristo. Y es que nuestro Señor Jesús tenía una esencia divina. Entonces, Él estaba siendo el que se hacía cargo de su madre. Entonces, Él sabía que tenía un compromiso. Y ahí la tenía a ella. Pero también dice la Escritura que tenía al discípulo que la amaba. Y entonces Jesús voltea y le dice: mujer, ahí tienes a tu hijo. Mira, si un día le quieres decir a Dios: ¿dónde está mi hijo? El Señor le estaba entregando a Juan, su discípulo que Él amaba. Y entonces dice la Escritura que también le dijo al discípulo: aquí tienes a tu madre. Y la Escritura nos da testimonio de que dice que ese día Él le recibió en su casa. Y entonces ella quedó a cargo de aquel discípulo. Podemos encontrar la cuarta palabra que nuestro Señor dio, esa frase tan tremenda que dijo: tengo sed. Juan capítulo 19, versículo 28 al 29. Después de esto, sabiendo que todo ya estaba consumado, para que se cumpliera la Escritura, dijo Jesús: tengo sed. Había una vasija llena de vino común. Entonces pusieron una esponja empapada en vino sobre una ramita de hisopo y se la acercaron a la boca. Este acontecimiento, esta frase nos está demostrando que Jesús era 100% humano, con las mismas necesidades que tú y yo tenemos. ¿Y cuántas veces no decimos: tengo sed, me estoy muriendo de sed? ¿Verdad que sí? Y eso te demuestra que estás vivo y que estás en la carne. Las necesidades del cuerpo. Bueno, nuestro Señor estaba ahí crucificado y también expresó su necesidad humana. ¿Sabes por qué? Porque así como decía la Escritura, que por un hombre entró el pecado y por un hombre solamente vendría la salvación, entonces el Señor le estaba diciendo proféticamente al mundo entero: yo soy humano. Y lo expresó con una necesidad en su carne, la cual dice: tengo sed. Y entonces, aunque ahí se nos testifica que se le mojó una esponja y se le dio, realmente nuestro Señor no estaba bebiendo, su tiempo se estaba cumpliendo. Ahorita yo entonaba esa canción: sed tengo de un amigo, sed tengo de amor. ¿Sabes? Aunque el Señor, quiero que sepas que Jesús está a la diestra del Padre y que Él está humanamente ahí, deseando aún, ahora por ti, ahora por mí, diciéndonos: hoy tengo sed. La quinta frase: Elohim, Elohim, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Marcos capítulo 15, versículo 33 al 34 dice: desde el mediodía
la oscuridad cubrió toda la tierra hasta las 3 de la tarde. Y a las 3 de la tarde Jesús gritó a gran voz: Elohim, Elohim, lama sabactani, que se traduce: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Lo voy a llevar solamente un minuto a tiempos pasados. Cuando el pueblo de Israel salió, y ya sabe que siempre iba tras ídolos, tras otras cosas que deshonraban a Dios, y entonces dijo Dios: yo no puedo ya estar en medio del pueblo, porque yo soy santo, y si estoy en medio de ellos van a morir. Entonces ahora voy a ir delante de usted. O sea, que ya no estaba allá adentro, tenía que ir delante de ellos. Y entonces Jesús tenía una comunión muy estrecha con el Padre. Pero ¿sabes qué? Mientras más cargaba tu pecado, mi pecado y el pecado de la humanidad, más pecador se hacía nuestro Redentor. Y entonces el Padre más se alejaba de él. Porque Jesús estaba llevando el pecado y la cruz que tú y yo merecemos. Pero entonces el Padre se alejaba porque Él sabía que su Hijo se había hecho pecado por nosotros. Que Él estaba llevando en Él, en toda su esencia, nuestra maldad. En toda su esencia, nuestra indiferencia. Él estaba cargando con Él las volteaditas de cara que a veces le damos al Señor. Esos tiempos que parecieran que no son importantes en nuestra vida, que tenemos más cosas que hacer y que son primero, en vez de que Él ocupe el primer lugar. Todas esas cosas pequeñas es las que Él llevaba sobre Él, y el Padre se alejaba para que Él cargara el pecado de nuestra indiferencia. Con esta frase el Señor también nos enseña, Jesús nos enseña, que no hay que podamos pasar ni usted ni yo que Él no nos entienda. Porque hay tiempos en nuestra vida en las que estas palabras también suenan en nuestro corazón: Elohim, Elohim, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Y sabes qué es lo único que yo puedo entender en ellas? Es que cuando tú y yo podemos sentirlas en nuestra vida, Jesús dice: yo sé. Pero ¿sabes qué? Él nos dijo: yo no los voy a dejar solos. A veces somos nosotros los que nos seguimos alejando de la cruz. Y entonces, acá donde andamos bien lejos de la cruz, empezamos a sentir la soledad. Pero Él nos estaba demostrando que Él había podido sentir por nosotros, que Él sabía lo que hemos sentido muchas veces tú y yo cuando nos sentimos tan solos y tan desamparados. La sexta frase que nuestro Señor mencionó en la cruz fue: consumado es. Libro de Juan, capítulo 19, versículo 30. Cuando Jesús hubo tomado el vino, dijo: consumado es. E inclinó la cabeza y entregó el espíritu. En pocas palabras, el Señor estaba haciendo referencia a una palabra: telestai, que quiere decir consumado es. Esta es una palabra griega, que es utilizada desde la antigüedad con diversas connotaciones. Esta palabra se usaba cuando alguien debía algo y se pagaba. Y entonces hoy puedo traducírselo a nuestra época. Cuando usted le paga a alguien una deuda y que dice borrón,
y una cuenta nueva, ¿verdad? Y todo se borra. Bueno, esta palabra griega se utilizaba para cuando había una deuda, se pagaba y se decía, ya no se debe más. Yo no sé usted, pero esta palabra que nuestro Señor Jesús estaba dando ahí, estaba haciendo referencia a decir, lo que a un tiempo Adán y Eva hicieron, Aleluya. aquí se paga. Amén. Amén. Dios. Aquí se paga. Yo no sé si puedes entender la frase de nuestro Señor en la cruz, pero Él estaba diciendo, la deuda que cualquiera te tenga, la deuda que el enemigo nos cautiva. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo constantemente se aparece delante de la presencia del Señor y le dice, y lo vas a bendecir si ya ni te busca. ¿Y sabes quién día a día? Mira, mientras que tú y yo estamos acá pescando palomitas y viendo a ver qué vamos a hacer, el enemigo se presenta delante del Señor y dice, lo vas a bendecir. Pues si ni siquiera te quiere buscar. Ya ves que ya no te busca, ya ves que ya no lee tu palabra. Oye, está en pecado. La Biblia nos da historia de eso. ¿Se acuerda de aquel profeta que le pagaban, ve y maldice al pueblo? Pero no podía maldecir al pueblo porque el pueblo estaba delante de la presencia del Señor rectamente. Y entonces le dijo, mira, ya comprobé que Dios no va a maldecir a este pueblo, pero te voy a dar un mensajito. Mándale tus mujeres, mándales su debilidad. El enemigo sabe cuál es tu debilidad. En pocas palabras, él sabe de la patita que cogerás. Y entonces él dice, mándale, le dice a todos sus achichicles, mándales su debilidad. ¿Y sabes qué? Dice que cuando entonces el pueblo cayó en su debilidad, entonces automáticamente fue maldecido. ¿Por qué? Porque estaban en pecado. ¿Por qué? Por la palabra de Dios que habíamos visto. El Señor les dijo que Él no podía estar con ellos cuando ellos vivían en pecado. Y entonces Jesús, haciendo referencia a estos acontecimientos con los que el enemigo constantemente se para delante del Señor y dice, ¿lo vas a ayudar cuando ande en pecado? Mira, a lo que tú no le llamas pecado, el enemigo sabe que es pecado. Y tú podrás decir, no es nada malo. Ay, dije una mala palabra, pero no es nada malo, todas las dicen aquí. Es más, yo oí que fulano de tal, que es internacional y que predica en todos lados en el mundo, la dijo. Y si él la dijo, pues está permitida. No era pecado. A lo mejor tú y yo minimizamos el impacto del pecado, pero el enemigo sabe su costo y él se presenta delante del Señor. ¿Y sabes qué yo puedo sentir en mi corazón? Que cada que va y se presenta y dice, los vas a bendecir. Entonces Jesús se presenta delante del Padre y le dice, fue consumado. Fue pagado. Así es. Fue pagado. Lo que ellos te debían, ya se pagó. Así es. Y entonces el Padre, cuando dice que eran las 3 de la tarde, entonces Jesús dice, consumado es. El pago que la humanidad necesitaba para que otra vez pudieran ir con tu presencia, aquí se está pagando. Amén. Gracias. Aquí se está liquidando. Así es. Gracias, Señor. Aquí se paga. Yo no sé si puedas entender. A veces por cualquier cosa nos hacemos chiquitos. Ay, es que yo sufro tanto. Pero un costo muy alto se pagó para que tú y yo tengamos una identidad en Él, para que tú y yo sepamos que somos hijos de la realeza divina, que con su cuerpo Él estaba diciendo en la cruz, consumado es. Hoy se paga todo. La última frase que nuestro Señor Jesús menciona en la cruz
es: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El libro de Lucas capítulo 23 del versículo 44 al 46 nos dice: ya era alrededor del mediodía y la oscuridad cubrió toda la tierra hasta las 3 de la tarde a causa de un eclipse de sol. Entonces el velo del templo se rasgó por la mitad. Jesús gritó, fíjese ahí, ya nuestro Señor saca su último aliento y le dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, exhaló su último aliento. A mediodía, cuando el eclipse del sol hace acto de presencia, el velo del templo que por años había separado a la humanidad de la presencia divina, de la gloria, de la Shekinah que vivía detrás de ese velo. Mira, yo estaba mirando un historiador y dicen: es imposible que ese velo se partiera. Su grosor era demasiado ancho que no existía ni la espada con mayor filo para poderlo rasgar. Entonces era imposible entrar al lugar santísimo. Pero Jesús, como había consumado el pago de nuestros pecados, entonces el velo no pudo resistir. Amén. El velo no pudo sostener la presencia maravillosa de nuestro Señor que se estaba moviendo allá en el monte del Calvario. El templo no pudo sostenerlo y entonces el velo se rasgó por la mitad, abriendo el lugar santísimo para que tú y yo tengamos ahora una entrada directa al Padre Celestial. Y entonces cuando viene cualquier cosa, hoy ya no te quedas en el patio. Porque si hubiéramos tú y yo vivido en ese tiempo, al no ser de ninguna de esas tribus, no estaríamos ni en el patio. Pero entonces el Señor abrió esa entrada. Y entonces ahí le dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y aquella obra redentora estaba tomando un fin, llena de victoria, llena de victoria, porque el velo se había abierto. Y ahora Jesús es el único mediador entre nosotros y el Padre. Pero ahora ya no vamos ni al patio, ahora vamos directo al lugar santísimo. Es por eso la importancia de cómo nos presentamos delante de Él. Quiero que incline su rostro y medite en estas palabras. Y dele gracias al Señor. Y dígale: gracias, Señor, porque nadie me ha amado como tú. Gracias, Señor, porque sabes, hoy puedo entender el costo y el amor tan grande con que tú me has amado. Ayúdame a tenerlo siempre presente, Señor, en mi corazón, a siempre presentarme de ti, delante de ti, digno, Señor, digno de ser maravilloso Redentor que me compró a precio de sangre, que habiendo entregado su última gota, la habías derramado por mí, por mis hermanos que hoy estamos aquí. Y te damos gracias, Padre, por habernos dado a Jesús, tu Hijo amado, tu único Hijo, y no lo rehusaste, Señor, para que hoy, 20 de abril del 2025, estuviéramos aquí reunidos bajo tu misericordia y bajo la gracia de la redención de la cruz. Gracias, Señor.